Buenas tardes. Vamos a tratar hoy en este canal de Historia de España y sus recovecos un pasaje de la historia de una ciudad española situada en el norte de África. Nos referimos a Ceuta y nos referimos a la epidemia que sufre la ciudad en los años 1743-1744. Ceuta no fue una ciudad nunca con una situación de vida agradable. Era presidio, plaza militar, estaba constantemente cercada por los marroquíes y la situación epidémica lo que hacían era incrementar este proceso de desgracia en la que vivía la ciudad. No fue la epidemia de 1743-44 quizás la más importante que se produjo en el siglo XVIII. Hay otros autores, como José Luis Gómez Barceló, con el que estoy de acuerdo, que afirman que la de 1720-21, que se produjo como consecuencia del levantamiento del cerco de Ceuta y que alguna vez hablaremos de ella, en 1720-21 repitió, levantamiento del cerco de Ceuta por el marqués de Lede, cerco que había puesto Muley Ismail desde finales del siglo XVII, ocasionó también una gran mortandad, pero es que esa gran mortandad se debió fundamentalmente a que estaba la enfermedad recayó sobre un mayor número de personas, puesto que la guarnición de Ceuta era bastante importante en esos momentos. En 1740-44 fue una epidemia exclusivamente local y bueno, las causas son bastante confusas en estos momentos, como la mayor parte de las causas que produjeron enfermedades y epidemias durante el antiguo régimen. Sobre las causas de esta epidemia se tienen muchas noticias, pero hay una versión que es la más abigarrada, la que más se repite y que hace referencia concretamente a la presencia en Ceuta de un cortejo fúnebre que procedía de Marruecos y que transportaba el cadáver de un sacerdote que había fallecido en ese lugar. Esta idea era la más interpretada, la más conocida, la que más se repite, porque se basa en que Ceuta tiene un corta epidemia bastante importante, que es el estrecho de Gibraltar, que impedía que las enfermedades que pudiesen llegar desde la península tuvieran fácil acceso a la ciudad. Por lo tanto, la mayor parte de las epidemias que podían sufrir Ceuta no podían venir nada más que por parte de Marruecos. Sin embargo, parece que hay otra causa que es más satisfactoria desde el punto de vista científico, y no es otra que la nefasta actuación del juez de renta del tabaco, don Juan Taboada, que por lo que se sabe, por la fuente y la documentación que existe en ese momento, permitía el paso en gran escala de contrabando de tabaco a Ceuta, y esto originaba pues un tráfico de personas que no eran las que oficialmente y legalmente le correspondía estar en la ciudad. Pudiera ser esta más bien la causa de esa epidemia y el origen, por lo tanto, no estaría en Marruecos, sino que estaría en la península y en ese contrabando de tabaco, contrabando que era muy importante. No olvidemos que la renta del tabaco era una de las rentas más importantes que percibía la corona española y que estaba muy controlada desde el punto de vista fiscal durante el antiguo régimen. Por lo tanto, un juez corrupto, como podría ser el juez Taboada, podría beneficiarse de ese contrabando, pero al mismo tiempo pudo ocasionar
una catástrofe demográfica como lo que vamos a ver a continuación. La primera víctima sería don José Linares, alférez del Regimiento Fijo de Ceuta, que fallece el 7 de junio de 1743 y que fue enterrado en la iglesia de los Remedios. Pese a ello, la partida de defunción se anota como causa de repente, murió de repente. Hasta el día 23, es decir, con más de 2 semanas de retraso, no se consigna la primera partida en la que puede leerse que la muerte se debe a la peste. Entre una y otra fecha, ya varios son los que fallecen a causa del achaque, en algún caso con clara referencia a lo que estaba sucediendo, ya que se trataba de miembros de una misma familia, lo que demuestra que la enfermedad actuaba ya con autonomía. Pese a ello, las autoridades optan por no divulgar lo que aún es o era un secreto, medida corriente en esos casos, con el fin de no contristar con tan melancólica novedad este pueblo y pedirle vigilancia extremada e información permanente. Lo que ocurre es que ocultar este tipo de información es harto difícil, y esto se verifica cuando el 21 de ese mes un médico, don José Olmedo, advierte a uno de los capitulares sobre la serie de muertes repentinas que se estaban produciendo en la ciudad. Como ocurre en muchas ocasiones, e incluso sigue ocurriendo en la actualidad, aún después de que los médicos de Ceuta alarmaran sobre la existencia de este asunto, de esta epidemia, otros galenos llegados desde otros lugares de España, como por ejemplo desde Cádiz, continuaban afirmando que el problema era puramente alimenticio y era como consecuencia de alimentos en malas condiciones que provocaban una situación de inestabilidad sanitaria en Ceuta. Esta razón la emitían con mucha frecuencia los médicos ante la ignorancia del diagnóstico y se argumentaban cosas como por ejemplo el mal estado del pescado, que no estaba en buenas condiciones para su consumo, y la corrupción de los asentistas de los alimentos. A esto añadimos la situación que se veía agravada por el gran número de enfermedades venéreas que padecía la ciudad de Ceuta como consecuencia de una población tan variopinta y tan especial como podían ser la de los soldados y la de los presidiarios. La epidemia mantiene el ritmo propio de este tipo de afección. Empieza con un preludio calmoso en junio de 1743, sigue con un alza espectacular, tanto de enfermos como de muertos, produciéndose 281 defunciones en julio de ese mismo año de 1743, 290 en agosto y un leve descenso de 235 en septiembre. Luego la epidemia adquiere un tinte un poco más optimista. Hay un descenso en el mes de octubre que parecía señalar que el mal iba a remitir, pero que concluye en un nuevo rebrote en noviembre con 233 defunciones y una caída a partir de este mes y el mes de marzo de 1744, momento en que la mortalidad entra en la tónica de lo que ya era normal en la ciudad. Sin embargo, el dato más significativo que podemos encontrar en esta estadística es que el nivel de mortalidad se mantiene a lo largo de todo el periodo epidémico
entre el 60 y el 97%, con una media de mortalidad del 90,23. Se contabilizan 1.536 enfermos y fallecen de ellos 1.386. La enfermedad, como se puede ver en aquella época, era muchísimo más letal que cualquiera de las que pueda existir hoy día. Los soldados y los presidiarios fueron los grupos sociales más perjudicados por la epidemia. De ellos destacan la constatación de 179 fallecidos dentro de los desterrados, a los que habría que añadir 25 más que correspondían a los que trabajaban en el hospital y que también formaban parte del grupo de desterrados. Pero que lógicamente, como ocurre en muchas epidemias, como ocurre incluso en la epidemia que actualmente en este año 2020 está asolando una gran parte del mundo, que es la del coronavirus, son los personal sanitario, los primeros que empiezan a mostrar esos síntomas y a causar los efectos de la epidemia. Por lo tanto, en el Hospital Real de Ceuta había en este momento dos hospitales, el Hospital Real y el Hospital de Mujeres. Fallecieron, al parecer, más de 42 personas, además de los 25 presidiarios que se asistían como sirvientes y que ya hemos citado. Entre ellos podemos encontrar médicos, practicantes, cirujanos, oficiales de botica, etc. Otro de los sectores sociales que también se perjudicaban mucho como consecuencia de la epidemia eran los sacerdotes, puesto que era obligación suya la de asistir a los moribundos y dar la extremaunción, los últimos sacramentos. Sin embargo, en estos momentos, en 1743, Ceuta presentaba, como en muchas otras ocasiones, una peculiar situación religiosa, eclesiástica. La sede episcopal estaba vacante, lo que implicaba una mayor dejación por parte del clero en sus funciones de asistencia espiritual. Correa da Franca afirma que los sacerdotes, unos adolecían, otros morían, y aunque algunos vivían sanos, estaban como muertos para la cultura de esta viña del Señor. De cualquier forma, ante la gravedad que adquiría el asunto, se adoptan una serie de medidas, entre las que destaca la de habilitar la Casa de la Almadraba en San Amaro como hospital de apoyo, ya que solo se contaba con el Hospital Real y el de Mujeres. San Amaro pasó a ser el centro sanitario específico, aunque también se establecieron sendos lugares de convalecencia y cuarentena. Se ordenó limpiar las calles, destruir las casas y ropas de los enfermos y quemar pólvora. La noticia llega pronto a Andalucía, lo que supuso que algunos capitanes de barco se resistieran a ir a Ceuta, y a partir del día 27 aparecen las primeras normativas de las autoridades militares de la zona respecto al aislamiento de la ciudad, prohibiéndose a todos los puertos del sur admitir barcos que procedieran del norte de África. A pesar de la adopción de estas providencias, la tripulación de un navío que llega al Peñón de Vélez de la Gomera el 5 de julio, procedente de Ceuta, ocasiona el contagio en este sitio. El aumento de las defunciones y la aparición de normas respecto a los enterramientos por parte de la Junta de Sanidad
provocaría un cambio en las costumbres funerarias de la plaza. Además de los tradicionales puntos de inhumación, como eran las iglesias de África y de los Remedios y los conventos de la Trinidad y de San Francisco, se habilitaron los de Camposanto, Valle y el Carnero de San Amaro. El Camposanto, que cita las partidas del Hospital Real, hace referencia al cementerio que esta institución tenía colindante con el Real Colegio de los Trinitarios. Sería el espacio en donde se llevó a cabo el mayor número de enterramientos, el 77,44%. En el Carnero o Zanja de San Amaro recibieron sepultura los que fallecían en los lazaretos de la zona, poco más del 10%. Mientras que en el Valle, en donde también se instaló un pabellón, se contabilizan 223 muertos, el 6% de la población afectada. Debido a elementales medidas de profilaxis, en las iglesias se efectuaron pocos enterramientos. En la catedral tan solo se contabiliza el 0,5%, mientras que en la de los Remedios el porcentaje sería del 5,69%, al habitarse sus pórticos y un cementerio colindante. En resumen, las consecuencias de la epidemia no pudieron ser más trágicas. Al llegar en 1744 a Ceuta, el nuevo obispo, don Martín de Barcia, encuentra un panorama desolador que se apresura a notificar en un memorial a Felipe V. De arrabales enteros, como el de San Pedro, casi no quedaban vestigios, mientras que los templos se encontraban desmantelados, en especial la iglesia de los Remedios y la ermita de San Antonio. Aunque la práctica de quemar ropas y enseres de los enfermos disminuyó a partir de noviembre de 1743, ante las dificultades que se presentaron en su ejecución y por dudarse de sus efectos, se quemaron más de 280 carretones. Por otra parte, la incertidumbre se mantuvo durante mucho tiempo entre la población, ya que en 1745 continúan enviándose informes a Madrid sobre el estado de salud de la ciudad.